Dios te bendiga, amado hermano. Te saluda el pastor Eric García nuevamente de aquí, de Iglesia de Cristo de Getsemaní, desde Nicaragua. Y para mí realmente es un gusto volver una vez más con ustedes. Gracias a Dios, pues hemos tratado de estar semana a semana llevando este proyecto que hemos estado haciendo ya algunos meses atrás. Y queremos en el nombre de Jesús seguir. Definitivamente la palabra del Señor es importantísima para el crecimiento de nuestras vidas espirituales. Así que yo quisiera en el nombre de Cristo Jesús que hagamos una oración y poder entrar en el nombre de Jesús en lleno en lo que traigo esta preciosa hora. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias porque, Señor amado, nos das el privilegio, Señor, de poder entrar en este momento, Señor, hasta la intimidad de los hogares. En el nombre de Jesús, predicar tu palabra desde este púlpito virtual, Señor, en el nombre de Jesús que hemos, Dios mío, hecho, Señor amado, para la gloria y la honra suya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En este momento, Señor amado, yo te ruego que tu palabra, Señor, sea una palabra, Dios mío, que llegue a cada corazón, a cada mente, para edificar en el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios mío santo, te pedimos, te rogamos que nos la envíes, Dios mío, de una manera abundante para la gloria tuya, Señor, y que muchos sean alcanzados en el nombre de Jesús, papito lindo, y liberados por medio de tu palabra, Señor amado, y en otros produce fe en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Abra su Biblia rápidamente en Lucas capítulo 15, verso 24. Quiero leerlo en esta versión NTV. Dice de la siguiente manera: porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola del hijo pródigo está formada en torno a una familia. En este caso, la gran familia de Dios, la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Este panorama encontramos elementos importantes que antes de entrar quisiera en el nombre de Cristo Jesús ver. Número uno, el Padre, que representa a nuestro gran Padre, el Señor Dios Todopoderoso. Luego tenemos al Hijo Mayor, que representa a los cristianos, a todos aquellos cristianos que aunque no se van de casa, sino que se mantienen en casa y lo tienen todo, tienen toda la bendición de Dios. Dentro de sus corazones todavía hay egoísmo, todavía hay envidia, lo que no deja que disfruten las bendiciones que tienen, que Dios les ha brindado. En otra ocasión hablaremos acerca de este hermano mayor, porque comúnmente siempre se habla acerca del hermano menor, del hijo menor, que es al que se le llama hijo pródigo. Pero también tendremos que ver la actitud del hijo mayor, porque dice la Biblia que cuando llegaron a hacer fiesta se enojó en gran manera. Cuando oyó la música y preguntó qué era, y los siervos de su padre le dijeron que era una fiesta porque su hermano menor había venido, entonces le reclamó a su papá y le dijo: yo nunca he hecho esto, yo nunca he tomado, y ahora viene este que desperdició todo. Eso quiere decir que dentro de su corazón había egoísmo y había envidia, y por eso lo pronuncio. Tendríamos que tratar un tema acerca de eso para ver también cómo estamos, porque podría ser que nosotros seamos ese hijo mayor que estamos en casa, pero que tenemos egoísmo y que tenemos envidia cuando las personas vienen a Cristo Jesús y el Señor las recibe con gran placer, con gran gozo, o tenemos envidia y egoísmo de personas que están dentro de la propia iglesia. Pero bueno, lo vamos a dejarlo ahí. En otra ocasión quizás trataremos acerca de eso. Ahora, también tenemos al hijo menor, que es del que vamos a hablar en este momento. Estos representan a todos aquellos cristianos que no están disfrutando de las bendiciones de la casa del Padre. Son los que ven al mundo y les atrae. Estos están en casa, podría ser que estén en casa físicamente, pero su mente no lo está. Su mente no está en esa casa, sino que piensan en cómo sería esto y en cómo sería aquello.
lo que me permite pensar que hay muchos hermanos que son pródigos. Son pródigos en esta primera etapa. Cuando hablo de la primera etapa es que el hijo pródigo no fue pródigo hasta que ya se fue de casa y lo destruyó todo. El hijo pródigo comenzó a ser pródigo mucho antes. El hijo pródigo estaba en casa y no disfrutaba de las bendiciones de casa porque él estaba pensando en las cosas de afuera. Hay muchos cristianos que hoy en día no disfrutan del evangelio de Jesucristo porque ellos siguen pensando, sus mentes siguen estando atadas a las cosas de afuera. Y Juan nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero comúnmente estos pródigos que están en casa todavía, que no han pedido todavía su herencia, lo vamos a decir de esta forma, están ahí, lo tienen todo, tenemos la bendición del Padre, tenemos la palabra de Dios, tenemos lo que Dios nos ha prometido en su palabra, pero al final no lo disfrutamos porque amamos algunas cosas del mundo, o en este caso aman algunas cosas del mundo. Esto es preocupante realmente, porque no parece ser un problema hasta que lo es realmente. Esto es progresivo. Esto no es de la noche a la mañana, sino que es progresivo y puede venir, hermano, puede estar desapercibido hasta que nos vemos envueltos en el pecado. Y esto lo habla muy bien Santiago. Miremos lo que dice Santiago capítulo 1 verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra entonces la muerte. Esa palabra que aparece ahí como pasión, en la Reina Valera comúnmente la vas a encontrar como concupiscencia, pero la palabra original que aparece ahí es la palabra hipotomía, epitomía. Y esa palabra lo que quiere decir es poner la mente en. Pero además de eso quiere decir ansiar, quiere decir codicia. Denota un intenso deseo de, hermano, de cualquier tipo. Ese deseo intenso puede resultar en una obsesión. Lo malo es que este problema mental puede pasar inapercibido durante muchos años. Y es por eso que yo quisiera hablar acerca de esto. Yo quisiera hablar acerca del tema que ya les voy a mencionar. Pero el punto es de que el hijo pródigo no se hizo pródigo cuando se fue cuando se fue y se llevó sus bienes y los desperdició. Él ya tenía en mente, él, en su corazón ya tenía una ansiedad, en su corazón ya tenía una codicia de las cosas de afuera, en su corazón ya tenía una obsesión de irse de casa para disfrutar las cosas que les ofrecía el mundo. Ahora, fíjate bien, esto importantísimo. Es por esa razón que, como pasa inapercibido, es por esa razón que Santiago 1:16 dice: amados hermanos míos, no os engañéis. No os engañéis, porque podríamos estar viviendo una mentira en nuestra vida espiritual, creyendo que todo está bien, aparentándole a la humanidad que todo está bien, aparentándole a la iglesia que todo está bien, pero muy por dentro podríamos tener un problema gravísimo, podríamos tener una mentalidad de pródigo. Entonces es de eso que quisiera yo hablar en este momento. No sé dónde te encuentres, puede ser que en tu lugar sea día, otro sea mediodía, otro tarde, otro noche, pero en este momento yo quisiera platicar con ustedes acerca de este tema, la mentalidad de los pródigos. La mentalidad de los pródigos. ¿Por qué razón? Porque vuelvo y repito, vuelvo a la carga. No se hace pródigo cuando, o no se es pródigo hasta que uno se va de casa y desperdicia lo que el Señor le ha dado a uno. Se puede uno volver pródigo aún estando dentro de la iglesia y pasar todo esto desapercibido, pasar todo esto de tal manera que no se pueda ver a simple vista, sino que poco a poco, como dice Santiago, la pasión que hay dentro va a engendrar el pecado, y el pecado al final va a tener un resultado mortal, que es precisamente la muerte. Ahora, para que nosotros podamos entender acerca de qué es un pródigo,
o acerca de la mentalidad que tiene un pródigo, yo quisiera que veamos esa palabra, el significado de esa palabra pródigo. En los diccionarios seculares usted va a encontrar que la palabra pródigo se refiere a alguien que gasta lo que tiene en cosas inútiles, sin medida ni razón. También el diccionario secular dice que pródigo es aquel que desprecia la vida u otras cosas que son estimables. Cuando nosotros vamos a la Biblia, la palabra griega que nosotros encontramos es la palabra azotos, que quiere decir disolutos. Y el diccionario Western, disoluto, lo define de la siguiente manera: una persona disoluta es una persona carente de restricción y por ello carente de freno, carente de dominio propio y carente de límites. Es una persona que no puede controlar su vida, no puede controlar sus emociones, no tiene dominio propio sobre sus pensamientos y no tiene dominio propio sobre sus deseos. Quizás muchos en este momento ya comiencen a estar en su mente pensando: yo tengo ese problema. Este problema le vamos a llamar el síndrome del pródigo. El síndrome del pródigo, donde nosotros nos volvemos disolutos, en donde no hay una restricción, en donde no puede haber un dominio propio. Quizás tú en este momento te estás identificando con aquellas personas que piensan las cosas y caen en lo que ellos han pensado, o que quieren dominar algunas cosas pero que lastimosamente no lo pueden hacer. No pueden decir no a aquellas cosas que ofenden al Señor. Ahora, la mentalidad de un pródigo comúnmente está llena de fantasías. El secreto que hay en el corazón, en la mente de un pródigo, es precisamente fantasear. Muchas personas no quieren admitir que dentro de sus vidas hay una fantasía y que eso les está perjudicando su relación con Dios. No quieren admitir que los malos pensamientos, los deseos descontrolados que tienen hacia algo o hacia alguien, está perjudicando su relación con Dios, y que si no lo resuelven en este momento, seguramente van a caer en el pecado tarde o temprano, y el pecado va a producir la muerte. La fantasía se puede definir como esa idea, esa historia o cosa o percepción falsa de la realidad que solo existe en la mente de aquel que la imagina. La fantasía crea un pensamiento que engendra deseos enfermizos o no lícitos, de manera que se forma una atadura. Yo me he encontrado en el caminar de estos años de predicar y de pastorear con muchas personas que se vienen a ministrar con uno, a pedir un consejo, a pedir una ayuda, a pedir oración sobre lo que está sucediendo. Cuando la persona es honesta y es sincera y entiende que tiene un problema, esa persona va a buscar ayuda. Cuando la persona no ha entendido que tiene un problema y simple y sencillamente ha dejado volar sus fantasías en su mente, porque su mente se volvió disoluta, su mente se volvió la de un pródigo, esa persona jamás se va a acercar ni con Dios ni con uno a pedir un consejo o una ayuda, una liberación en el nombre de Cristo Jesús. Entonces he conocido a muchas personas que han tenido problemas serios en sus vidas con fantasías. Fantasean con muchas cosas y ellos hasta se han enfermado, han tenido que ir muchas veces donde el psicólogo, donde el médico, a que les preste una ayuda, y no se ha podido hacer absolutamente nada, porque la mente de un pródigo está atada. La mente de un pródigo se ató cuando vinieron esos deseos enfermizos, esos deseos ilícitos, se ató, y ahora hay una legalidad de parte de Satanás en esa mente y en ese corazón que no va a poder ser liberado hasta que, gloria al nombre del Señor, veamos los pasos, porque a eso quiero llegar. Bendito sea el nombre del Señor, a que veamos algunas cosas que el Señor, gloria a Dios, o que este pródigo hizo para poder ser liberado de aquella situación. Recuerda que podría ser un pródigo dentro de una iglesia. Podrías tú en este mismo momento estar siendo un pródigo dentro de una iglesia.
Tener la mentalidad de un pródigo porque tu mente está fantaseando. Tu mente tiene pensamientos erróneos, pensamientos enfermizos, pensamientos que no son lícitos, pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios y que te están afectando esa relación con Dios. No has salido de casa, pero si en el nombre de Jesús no eres liberado de eso, seguramente vas a terminar cayendo, seguramente vas a terminar saliéndote de casa. De hecho, con solo el hecho de que nosotros estemos pensando algo que no es correcto, la Biblia dice, gloria al nombre del Señor, que ya estamos en pecado y el pecado nos aleja de Dios. Por ende tenemos que en el nombre de Jesús regresar. Ahora, fíjate que en esta atadura se puede ver de dos formas. Número uno, la persona se sentirá atraída hacia una persona, una cosa, un lugar que no le es lícita, que no le es lícita. Vamos a suponer que tú estás casado y vamos a suponer de que estás dentro de una iglesia y por eso me estás escuchando, o quizás no, pero vamos a suponer que estás dentro de una iglesia y dentro de esa iglesia hay más hermanas en Cristo Jesús, y dentro de esa iglesia hay una hermana que de un momento a otro comenzó a atraerte y comenzaste a fantasear, Satanás se abrió brecha en tu corazón y en tu mente. Te volviste un pródigo y no te diste cuenta, porque esto se vuelve inapercibido. Esto es sutil. Y entonces cuando tú miraste, comienzas a tener problemas en tu hogar, comienzas a tener problemas con tu relación con Dios, porque las cosas que estás haciendo en este momento, te sentiste atraído, te sentiste fascinado por aquello que en su momento va a dar como resultado la muerte espiritual total. ¿Cuántos he conocido que cayeron en esta situación? Podría decir, gloria al nombre del Señor, que yo vengo de un testimonio acerca de esto. Y el Señor me liberó hace muchos años, gracias a Dios, y puedo predicar con libertad, puedo decir, gloria a Dios, con libertad esto, porque sé lo que es estar en esa situación. Y quizás tú puedas estar en una situación, quizás en donde tú dices, yo quiero dejar esto, pastor, yo quiero dejar esto, amado hermano, pero no puedo. Es que la persona está atada porque está atraída hacia algo, hacia algún lugar, hacia una persona que es ilícito. Número dos, se puede ver que esa persona se sentirá tentado hacia cosas que no le agradan a Dios y que va en contra de la voluntad de Dios. Vamos a poner una lista de algunas de esas cosas. Por ejemplo, el alcoholismo. Quizás dentro de ti hay una atadura de alcoholismo y eres un pródigo porque tu mente está divagando. No lo puedes restringir, no puedes tener dominios sobre eso. Le oras a Dios constantemente, le pides al Señor que te libere de eso, pero no has podido ser liberado. Número dos, drogas. Número tres, adulterio. Número cuatro, fornicación. Estoy hablando de ataduras que podrían estar en la mente y que esta mente te hace tener la mentalidad de ese hijo pródigo. Comúnmente predicamos acerca del hijo pródigo un mensaje evangelístico para que las almas se conviertan, porque lógicamente el hijo pródigo salió de casa, pero el hijo pródigo no comenzó a ser pródigo cuando salió de casa. El hijo pródigo ya era pródigo, ya era un disoluto, ya tenía problemas de dominio cuando estaba aún en casa, y ahí comenzó la enfermedad. Ahí podría ser que esté comenzando algo en ti que no te deja en paz, y que si no lo resuelves, tarde o temprano vas a caer en la tentación, vas a pecar contra Dios, y eso va a producir definitivamente la muerte espiritual. Y a cuánto no he conocido en este último tiempo que cayeron, se murieron espiritualmente
Se oye feo decirlo, pero se murieron espiritualmente al pecar, cayeron de la gracia, se fueron de la iglesia. ¿Y qué ha resultado? Que la predicación no es eficaz para ellos porque cerraron su corazón. Aunque la palabra de Dios es eficaz todo el tiempo, viva, ellos cerraron su corazón ante esa predicación, ante ese consejo, y no quieren regresar porque el enemigo los engañó. Quizás tú eres uno de esos. Quizás tú estás caído en este momento y necesitas volver en el nombre de Cristo Jesús. Fornicación, celos, juegos de azar, pornografía, malas palabras, envidia, egoísmo. Quieres hacerle daño a otros, deseas el mal para otros, avaricia, usurpador, mentir, chismoso, calumniador, sensual, vanaglorioso, adicto, vengativo, insujeto, desobediente. Y podríamos seguir una lista grande acerca de las cosas que podrían estar pasando en tu mente en este momento, aquellas cosas que no te dejan en paz, aquellas cosas que no te han podido dejar ser un verdadero adorador, aquellas cosas que no han podido, que te han impedido disfrutar las bendiciones de Dios en tu vida. Y te lo digo en el nombre de Jesús por la experiencia que hemos tenido como pastor. A cuántas personas no hemos ministrado con diferentes situaciones en sus vidas. Personas que no pueden dejar de pensar en una venganza. Personas que no pueden dejar de pensar de hacerle daño a otros, de incluso irse al ocultismo, a la hechicería para poderle hacer mal a otros. Personas que están fascinados, tienen una fantasía con una de las hermanas de la iglesia o con un hermano de la iglesia X, y que luego terminan cayendo en adulterio o cayendo en la fornicación. Pero en el nombre de Cristo Jesús, en este momento yo te ruego que te quedes ahí y sigas escuchando, porque lo que viene, gloria a Dios, es la manera en que puedes dejar esa mentalidad de prójimo, de pródigo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo dejar de ser un pródigo mentalmente? ¿Cómo dejar de ser un pródigo mentalmente? Volverte a Cristo, aunque estás dentro de una iglesia, eso no, amado hermano, no te da la certeza, no te da la seguridad de que tú estés cerca de Dios. No te da la seguridad de que tú estés cerca de Dios. Hagamos un examen en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Hagámonos un examen. ¿Cuánto crees en Dios? ¿Cuánto miedo tienes? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto le das a Dios? ¿Cuánto le ofreces a Dios? ¿Cuánto estás sirviéndole a Dios en este momento? ¿Acaso tienes pasión por las almas? ¿Acaso tienes pasión por estar siempre en la iglesia sirviéndole al Señor y quieres hacer las cosas que el Señor te manda hacer? Tu corazón se llena cada vez que estás en la iglesia, lloras con lágrimas, deseas de estar de rodillas, deseas estar orando y clamando, intercediendo por los demás. ¿Deseas leer la Biblia acaso? Si de todas estas cosas que hemos mencionado, tú te sientes que estás deficiente, podría ser que tu mentalidad sea la mente de un pródigo. Porque el pródigo estaba en casa, pero ya no quería servir en casa. El pródigo lo tenía todo, pero ya no disfrutaba de ese todo. El pródigo tenía el amor del Padre, pero ya no disfrutaba del amor del Padre. Él quería irse lejos. Él quería hacer lo que él quería hacer. ¿Cómo dejar de ser un pródigo mentalmente? Miremoslo con el mismo pródigo. Número 1, Lucas capítulo 15 verso 17. Versión Reina Valera dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya aquí el pródigo estaba en una situación terrible. Ya usted sabe que se fue lejos. Dice que malgastó todo lo que tenía, todo lo que el padre le había dado, y ahora estaba en una muy grave necesidad.
Pero lo que yo quiero enfocar no es tanto la necesidad, sino que la Biblia dice volviendo en sí. Miremos cómo lo dice en otras versiones en el nombre de Jesús. Biblia latinoamericana dice finalmente recapacitó. Entonces hubo una recapacitación de parte de él. Mire cómo lo dice la Biblia, lenguaje sencillo, por fin comprendió. Él no comprendía, muchos no comprenden en este momento. Muchos no comprenden que es necesario volverse al Señor. Muchos no comprenden que es necesario retomar sus vidas espirituales y vivir completamente para Dios, agradarle en todo lo que hacemos. Muchos no comprenden eso. Muchos están afanados, preocupados por el mañana, preocupados por qué van a comer, qué van a vestir, qué van a hacer, preocupados por su trabajo, preocupados por su tarea de su escuela, de la universidad, qué sé yo. Están preocupados por muchas cosas. Y lo menos que hacen es volver hacia el Señor y preguntarle: Señor, ¿qué es lo que realmente tú deseas? Recuerda cómo Marta estaba preocupada, y recuerda cómo María, aunque miró que había mucho que hacer, María estaba a los pies de Jesús, porque para ella ese era lo mejor. Y Jesús dice: Marta afanada y turbada, pero María tiene la mejor parte, ha tomado la mejor parte, se ha despreocupado de todo lo demás. Y lo único que realmente en lo que necesitamos enfocarnos y preocuparnos es en servir, agradar a nuestro Dios, porque de ahí todas las cosas van a venir por añadidura. Miremos otra versión de la Biblia. La Dios habla hoy, dice: al fin se puso a pensar. Al fin se puso a pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que ese volver en sí fue un cambio de manera de pensar. La NTV dice: finalmente entró en razón. Finalmente comprendió, pensó, entró en razón y dijo: ¿qué he hecho con mi vida espiritual? ¿Cuánto deseamos los ministros que predicamos la palabra del Señor, que tú en el nombre de Jesús te vuelvas al Señor razonando qué has hecho, qué has estado haciendo hasta este momento? Ahora, a este cambio de la manera de pensar se le llama arrepentimiento. Pedro, en el libro de los Hechos, predicando su segundo sermón, libro de Hechos capítulo 3 verso 19, le dice a la multitud: arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentimiento lo que quiere decir es un cambio de mente, es un cambio de forma de pensar. Cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, lo que sucede en nuestra mente es decirle no al pecado y decirle sí al Señor. Decir: lo que he estado haciendo, lo he estado haciendo mal, he estado ofendiendo a Dios, lo he desperdiciado todo, y ahora voy a volver a mi Padre, voy a ir nuevamente, gloria a Dios, con el Señor. Me voy a regresar, me voy a dejar el pecado. Ahora Pablo insiste en que transformemos nuestra mente. Romanos capítulo 12 verso 2. También que llevemos cautivo esos pensamientos a Cristo Jesús, a la cruz, en 2 de Corintios capítulo 10 verso 5. Y finalmente Pablo dice, gloria en nombre del Señor, que mantengamos nuestras mentes ocupadas en lo que es verdadero, en lo que es sano, en lo que es bueno. En Filipenses capítulo 4 verso 8, cuando le dice a los de Filipo: en esto pensad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quieres tener una mente sana? Lo primero que tienes que hacer en el nombre de Jesús es arrepentirte. ¿Quieres dejar de tener esa mente de pródigo que te está llevando a un estado en que ya no aguantas, en que ya estás a punto de volverte, de pecar, de ofender a Dios, ya literalmente? ¿Quieres dejar eso en el nombre de Jesús y volverte a tu Dios y volver a ser, gloria a Dios, como antes o mucho mejor aún? Gloria al nombre del Señor, a llegar a tener lo que, gloria a Dios, muchos conocen como el primer amor, a llegar a estar nuevamente, gloria a Dios, hermano, apasionado por ese Dios. Lo que tenemos que hacer es volver nuestros pensamientos hacia Dios, volver en sí y razonar y comenzar a pensar en lo que realmente vale la pena en el nombre de Cristo Jesús. Número 2, Lucas 15:18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
tomó una decisión de abandonar el pecado. Tomó una decisión de abandonar el pecado. Me levantaré e iré a papá. Ya no estaré más aquí. Ya no estaré más haciendo esto. Me levantaré e iré. Es una toma de decisión de abandonar el pecado. Hasta hoy este joven había tomado siempre malas decisiones. Pedirle la herencia a su papá, irse de casa, malgastarlo con personas que no valían la pena, y por último, en vez de decir bueno, voy a regresar a donde papá, comenzó a vivir una vida de miseria, de pobreza, de desgracia. Y cuando tocó fondo, tomó una decisión. Primero volvió en sí, cambió su manera de pensar, se arrepintió de haber hecho lo que había hecho, y ahora toma una decisión de abandonar el pecado. Yo creo en el nombre de Jesús que eso es la decisión que Dios quiere que tú hagas en este momento. Abandona el pecado, abandona lo que has estado haciendo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué pasó? Confesó su pecado. Me levantaré, iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado. Confesó su pecado. Oh, amado hermano, cuánto en el nombre de Jesús el Señor se deleita cuando nosotros venimos a Él y le reconocemos. Reconocemos que hemos estado haciendo mal. Reconocemos que Él es el único, gloria a Dios, en el que hay vida eterna, y nos volvemos hacia Él y le decimos: Señor, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Proverbios capítulo 28 verso 13, versión NTV, dice: los que encubren sus pecados no prosperarán. ¿Quiénes son los que encubren sus pecados? Los que están pecando delante del Señor, aún mentalmente, porque la Biblia dice que no es necesario ir a adulterar físicamente con una persona para ya ser un adúltero. Simple y sencillamente quedar viendo a esa persona, desearla y codiciarla puede ser más que suficiente para poder tener pecado de, por lo menos, gloria a Dios, de adulterio o de fornicación. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces lo encubrimos pensando que todo está bien. No hay ningún problema con que nadie lo sepa, con que no vaya yo a acostarme con esa persona y se dé cuenta la gente. No, todo está bien, todo está a calidad. Pero déjame decirte que no todo está bien. El Señor quiere que cambies en el nombre de Jesús esa mentalidad, arrepintiéndote, que te vuelvas a Él, que confieses tu pecado. Y ahora dice la Biblia: pero si los confiesa y los abandona, recibirá misericordia. ¿Sabes qué necesitas en este momento? Confesar tu pecado. Tomar una decisión en este momento. Confesar tu pecado. Abandonar tus pecados. Volverte a Él en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 15 verso 19, 3. La tercera forma en que el hijo pródigo fue liberado de su mentalidad de pródigo. Dice la PDT: no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que se humilló. Se humilló. Humillarse delante de Dios significa reconocer que no somos nada sin Él, y que nuestra condición humana es totalmente inferior. Humillarse significa que yo no merezco absolutamente nada, que el merecedor de todo es Él, que lo único que puedo hacer es regresarme al Señor y decirle: perdóname, Señor, no soy digno, pero por tu gracia, Señor, y por tu amor, yo sé que me has envuelto de un manto de dignidad. Lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14, un versículo muy conocido: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo sanaré, oiré perdón desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Te has dado cuenta, querido hermano, querido amigo que me estás escuchando, cómo comienza este versículo? Si se humilla mi pueblo. Tenemos que tener una actitud de humillarnos. Humillarnos es decirle al Señor: Señor, sí, Padre, he pecado contra ti. Sí, Señor, he hecho mal. Merezco ser castigado.
pero en el nombre de Jesús, perdóname. Vengo a ti, Señor. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, todos aquellos privilegios que tenía como hijo, si quieres tú quítamelos. Yo solo en el nombre de Jesús me conformaré y seré feliz estando cerca de ti, aún como uno de esos trabajadores. Eso fue lo que hizo este hombre. Eso fue lo que, gloria a Dios, comenzó a ministrar aquella mente de pródigo, aquella mente disoluta, aquella mente que no tenía control. Él no podía refrenarse, esos impulsos que lo llevaban a pecar. Pero en el nombre de Jesús comenzó un proceso. Número 1, arrepentimiento. Número 2, tomó una decisión y confesó su pecado. Y número 3, se humilló delante de Dios. Pero miremos una última. Lucas 15:20, versión Las Américas. Y levantándose fue a su padre. Levantándose fue a su padre. Volverse es una actitud que muestra una acción. La palabra cuando dice se levantó y fue a su padre, es una actitud que demuestra una acción. Si nosotros nos arrepentimos, nos humillamos, abandonamos el pecado, pero no nos volvemos, no podremos nosotros terminar ese proceso de total restauración de nuestras vidas espirituales. Hay personas que piensan que porque no están haciendo algo malo, ellos están bien, pero están alejados de la casa del Señor, están alejados de la palabra del Señor, están alejados de tiempos de comunión con el Señor, de oración con el Señor. Y dentro de ellos hay ciertas cosas, ciertas áreas que están ofendiendo a Dios, y que es necesario en el nombre de Jesús que reconozcamos con humildad de que estamos mal delante de la presencia del Señor. Conozco muchas personas, amado hermano, que no quieren ya ir a la iglesia. Conozco muchas personas que ya no quieren seguir caminando. Piensan que todo mundo es malo porque alguien dentro de la iglesia les hizo mal y que todo mundo es malo. Pero realmente lo que sucedió fue que Satanás engañó esa mente. Lo que sucedió que Satanás dañó esa mente. Pero esta persona no ha podido volver en sí. No ha podido decir, wow, no puedo yo estar así con el Señor. Tanto amor que derramó en la cruz, tanto sacrificio en la cruz para yo estar así. He desperdiciado ese sacrificio, he desperdiciado ese amor, he desperdiciado este tiempo de misericordia y necesito volverme en el nombre de Cristo Jesús. Hay personas que le piden perdón al Señor todos los días. Hay personas que oran y le dicen al Señor en un momento dado, perdóname. E incluso hay personas que dejan de hacer aquello malo, pero que no vienen a la casa del Padre, que no están teniendo una comunión total con el Señor, que no han venido, gloria a Dios, a recibir el abrazo del Padre. ¿Por qué? Porque en la casa del Padre, gloria a Dios, si no terminamos ese proceso, entonces, gloria a Dios, el proceso termina hasta que nosotros podemos estar en casa. Y si no terminamos ese proceso, no hay una completa restauración. Termina hasta que nosotros venimos aquí a humillarnos delante de la presencia del Señor, a la casa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque cuando llegó a la casa del Padre, el Padre lo abrazó y se echó, hermano, sobre sus hombros y le besó. Ese es el amor del Padre, hermano, que nos abraza y nos besa. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2, hermano, pidió que lo vistieran con un vestido nuevo. Eso es cubrir la vergüenza, así como Dios cubrió la vergüenza de Adán y Eva cuando ellos pecaron y se vieron desnudos. Le puso anillo en su dedo, que es un compromiso que Dios hace con nosotros. Ese compromiso que Dios hace, como cuando nosotros nos casamos y ponemos este anillo de compromiso, y en el altar o en el lugar en donde nos estamos casando decimos: yo prometo estar en las buenas y en las malas, prometo estar en la enfermedad y en la salud, prometo hacer esto y hacer aquello. Entonces el Señor le puso anillo
comprometiéndose con el hijo pródigo. ¿Para qué? Para gloria en nombre del Señor, que sus promesas fueran verdaderas en ese nuevo hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora le calzó los pies, y esto quiere decir enderezar sus pasos. Y déjame decirte que todo esto el Señor lo hace a través de ministros, a través de ministros que Dios ha llamado. Por eso es que necesitas tener casa. Yo he conocido a muchas personas que no les interesa ir a la iglesia, no les interesa ir a la casa del Señor. Ellos dicen: yo estoy haciendo esto, no estoy haciendo nada malo, y se preocupan por todo lo demás menos por ir a la casa del Señor. Déjame decirte que estás haciendo mal, porque el proceso de la restauración de la mentalidad va a finalizar cuando tú llegues a realmente ser un morador de la casa del Señor. Por eso David decía: una cosa he pedido y esta buscaré, estar yo todos los días en la casa de mi Padre, de Jehová de los ejércitos. ¿Para qué? Para contemplar tu hermosura y para meditar en tu santo templo. Y cuando nosotros vemos ese salmo, la Biblia dice: Él me resguardará en su templo. Fíjese qué confianza la que tenía este hombre, que ese salmo comienza diciendo: ¿de quién temeré? ¿De quién temeré si tú estás conmigo? Pero ¿sabe por qué David podía decir eso? Porque David tenía casa. Porque David tenía casa y amaba esa casa, y sabía que en esa casa se glorificaba el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Porque David no llegaba a buscar a los hermanos, porque David no llegaba a ver a un hombre. David llegaba a encontrarse con su Padre, con su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Luego la Biblia dice que mataron el becerro más gordo. Matar el becerro más gordo era un acto, gloria a Dios, para hacer una fiesta, para bodas o eventos especiales, o para recibir un personaje distinguido. Por eso es que acá yo puse, gloria a Dios, que cuando mataron el becerro gordo, lo que a este hombre le estaba, y le ponen vestido, y le ponen anillo, y le ponen calzado en sus pies, y hacen esa gran fiesta, lo que le estaban devolviendo al hijo pródigo es la dignidad. La dignidad, lo estaban cubriendo en el nombre de Jesús. Porque yo sé que si tú pecaste, yo sé que muchos te van a juzgar. Yo sé que muchos quizás te están juzgando en este momento y tienes vergüenza de regresar por eso a la iglesia, porque tú dices: es que lo que pasa que me da vergüenza regresar. ¿A cuántas personas yo no he oído decir eso? Me da vergüenza volver, es que me fui, es que esto, es que lo otro. Pero en el nombre de Jesús yo te digo: lo que el Señor quiere es que tú vuelvas, y el Señor te va a regresar tu dignidad. Él va a hacer fiesta en el nombre de Jesús. Deja que los hermanos mayores, ellos critiquen, deja que los hermanos mayores tengan envidia, deja que los hermanos mayores sean egoístas, pero tú ven al Señor en el nombre de Jesús y permite que el Padre te bese, te abrace, te cubra, te ponga anillo, te ponga calzado y haga fiesta por ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y termino con este versículo de la Escritura, Lucas 15:32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Qué maravillosas palabras las del Padre. Déjame decirte en el nombre de Jesús que eso es lo que quiere el Señor, que tú te regreses. Hace algunos años atrás, muchos años atrás, mi esposa y yo tuvimos antes de ser mi esposa, pues cometimos errores. Y yo no quería saber absolutamente nada. Me encerré y le decía al Señor: Señor, perdóname, pero a la vez no quería volver. Y estando ahí en ayunos y en oraciones, lastimado, herido, dañado, avergonzado, el Señor me habló y me dijo: levántate, porque yo te llamé a predicar la palabra del Señor, mía. Yo le dije al Señor: Señor, si tú quieres que yo predique la palabra, que me vengan a buscar hasta aquí. Nadie sabía que yo estaba en ese lugar. Y recuerdo que una hermana que conocí hace muchos años llega
pregunta por mí, salgo y le digo: hermana, ¿qué pasa? Y me dice: hermano, ¿por qué no nos había avisado que usted estaba aquí? ¿Y cómo se dio cuenta? Por ahí nos dimos cuenta. ¿Y sabe qué? Me dice: lo vengo a buscar para que se aliste y se vaya a predicar. Mi pastor es maestro de un instituto bíblico, es un hombre muy recto, es un hombre que a nadie le presta su púlpito. Pero cuando yo le mencioné de usted, él me dijo inmediatamente, sin decirle, invítalo a predicar, él me dijo: dígale que venga y que predique hoy. Yo entendí que el Señor me estaba vistiendo, me estaba poniendo anillo y me estaba calzando, y iba a haber una fiesta. Llegué a predicar esa noche de un mensaje que el Señor, hermano, se movió de una manera sobrenatural. En medio de la multitud había un muchacho, se levantó, le pegó un golpe al pastor y lo aventó. Y cuando se le iba a aventar encima a patearlo, me puse en medio y solo se quedó paralizado. No pudo hacer nada aquel muchacho. Reprendí el demonio en el nombre de Jesús, fue liberado. Se movió una gloria maravillosa esa noche y yo dije dentro de mí: ciertamente el Señor es bueno y misericordioso. ¿Sabes cuánto el Señor quiere hacer con tu vida? ¿Sabes? Tú no sabes cuánto el Señor quiere usar tu vida para bendecir a muchos. Tú no sabes que tú eres un instrumento en las manos de Dios, y que por eso Satanás pone una mentalidad de pródigo, que no tengamos nosotros dominio propio de las cosas que hacemos. Pablo en su momento dijo: lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que yo no quiero, eso es lo que hago. Hay una ley en mi mente y una ley en mis miembros. Pero cuando Pablo termina su carrera, su ministerio, dice: he peleado la buena batalla, he corrido mi carrera, he terminado, he guardado la fe, y ahora me espera la corona de gloria, la corona incorruptible de gloria. Quiere decir que Pablo había vencido aquello con lo que había comenzado su ministerio. ¿Y a cuánta gente Pablo bendijo? ¿Sabes cuánta gente Dios quiere bendecir con tu vida? ¿Sabes cuánto Dios quiere bendecirte a ti y bendecir a otros a través de tu vida? Por eso, en el nombre de Jesús te digo: levántate, levántate. Porque aunque el hermano mayor, aunque los demás se puedan burlar, te puedan juzgar, puedan, hermano, hacer de ti, hermano, carne como de esa carne deshilachada, el Padre dice: era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú estás pasando por dificultades, déjame decirte que el Señor lo único que quiere es amarte, que te regreses a Él. Él va a sanar tu tierra, Él va a oírte desde los cielos, dice Crónicas. Va a perdonar tu pecado y va a sanar tu tierra. Pero tú tienes que ser humilde y reconocer tu necesidad, y buscar una iglesia lo más pronto posible, donde haya un ministro que realmente ministre tu vida, donde haya un pastor llamado por Dios que esté predicando la palabra verdadera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te invito en el nombre de Jesús a que te reconcilies con el Señor, que aceptes al Señor Jesucristo en este momento. Yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Si has tomado este paso, esta decisión, yo quiero orar por ti en este momento. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por predicar tu palabra, por permitirme llegar hasta este momento. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que te glorifiques de una manera sobrenatural. En este momento, Señor amado, allá atrás de esas pantallas, Señor amado, hay personas, mi Dios, que tienen la necesidad, que han tenido una mente de pródigo que no los ha dejado en paz, que han tenido, Señor, esos pensamientos, esas dificultades para acercarte a ti, Señor amado. Padre celestial, en el nombre de Jesús, y yo sé que tú eres un Dios poderoso, un Dios que libera, un Dios que hace prodigios y milagros, Señor, y lo único que deseas, Dios mío, es regocijarte, hacer fiesta, Señor, en el nombre
nombre de Jesús por esa alma que ha vuelto a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Perdona sus pecados. Aquellos que se están reconciliando en este momento están aceptando, Señor, perdona sus pecados, perdona, Señor amado, sus errores, Señor, en el nombre de Jesús. Así como nos has perdonado a nosotros, así como nos has dado libertad a nosotros, dale libertad a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Inscribe su nombre en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Dale, Señor, de la unción, de la porción del Espíritu, para que sean ayudados y sean fortalecidos y puedan caminar en el nombre de Jesús. Entre en sus mentes, en sus corazones, Señor amado, y desata esa atadura, Señor, en el nombre de Jesús, que les ha hecho un pródigo, Señor amado, y que no han podido, Señor Padre celestial, serte fiel a ti, en el nombre de Jesús. Yo te ruego y te suplico que, Señor, hagas una obra milagrosa en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que, Señor, están dentro de la iglesia, pero que están teniendo mismos problemas, Señor, de diferentes índole, que no pueden liberarse de ello, en el nombre de Jesús, en este momento, una unción de liberación, Señor. Envío esa palabra en el nombre de Jesús. Se desata, Señor amado, ese nudo, Dios mío santo, esa atadura, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios mío, muchas gracias. La gloria y la honra es tuya por los siglos de los siglos, amado Dios. Te alabo y te glorifico, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, amado hermano, si te has reconciliado y has aceptado a Cristo Jesús, o tú que estás aquí, ahí en la iglesia y has recibido en el nombre de Jesús la bendición, la administración de la palabra del Señor, ya sabes tú qué hacer. Pero aquellos que se han reconciliado con el Señor o han aceptado, busca rápidamente una iglesia y comienza a crecer en esa iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Yo te invito en el nombre de Jesús a que nos escribas si has hecho este acto en el nombre de Jesús. Si en este momento, porque en el nombre de Jesús yo sé que en este momento el Señor está sanando, el Señor está liberando en el nombre de Cristo Jesús. Hay un mover maravilloso, sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús que está ocurriendo, y que en el nombre de Jesús yo sé que está obrando Dios poderosamente, grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Así que en el nombre de Jesús, si tú has recibido en el nombre de Cristo Jesús un milagro, si tú has recibido a Cristo, si te has reconciliado con el Señor, en este momento, gloria a Dios, yo te voy a pedir que nos escribas y que en el nombre de Jesús nos compartas tu experiencia en el nombre de Cristo Jesús. Por ahí están saliendo, gloria a Dios, las redes sociales en donde estamos, Facebook, YouTube, también, gloria a Dios, en Instagram, también aparece el número de WhatsApp en donde nos pueden escribir y podemos estar en oración por tu vida. Gloria a Dios. Hay muchas personas que nos escriben por el Messenger pidiéndonos oración, y bendigo, gloria a Dios, a aquellos que han estado atentos, a aquellos que comparten el contenido. Es una bendición realmente. Ayúdanos, por favor, a llegar más lejos. Síguenos en todas las redes. Síguenos en todas las redes, que de un momento a otro estamos subiendo en una o en otra, estamos subiendo contenido. Así que estamos trabajando más duro todavía porque queremos, gloria a Dios, seguir bendiciéndolo con la palabra del Señor. Ahí puedes también buscarnos en Facebook. Ahí está nuestra ubicación. Si tú estás por el sector, estás cerca, puedes en el nombre de Jesús, si te has reconciliado, has aceptado al Señor o deseas congregarte, te esperamos en el nombre de Cristo Jesús. Por ahí también subimos los días de culto, nuevos horarios de servicio que tenemos, para que tú puedas estar, gloria a Dios, puedas venir y puedas visitarnos en el nombre de Cristo Jesús. Créeme que estamos viviendo un tiempo maravillosamente glorioso. El Señor, gloria a Dios, nos ha metido en un tiempo precioso de intimidad. Estamos, gloria a Dios, teniendo ese tiempo glorioso, y el Señor, hermano, seguramente va a seguir haciendo cosas grandes y poderosas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te invito en el nombre de Jesús. Así que no dejes, por favor, de escribirnos tu like, y vete al canal o vete a la página de Facebook, al canal de YouTube o a la página de Facebook, Iglesia de Cristo Getsemaní, Nicaragua, y ahí vas a poder, o Iglesia de Cristo Ministerio Getsemaní, Ministerio Ebenezer, Nicaragua, y ahí vas a poder encontrar los contenidos. El contenido que subimos la semana pasada fue un contenido escatológico. Es larguísimo, pero te invito a que lo leas por lo menos, a que lo escuches por lo menos en secciones,
y yo sé que va a ser de mucha bendición. Todavía tenemos algunos temas pendientes acerca de eso. Y créeme que las cosas se están poniendo muy delicadas y vamos a seguir hablando en el nombre de Jesús de eso, ¿verdad? Así que no dejes de estar con nosotros, no dejes de seguirnos, dale a la campanita para que te vengan las notificaciones cada vez que subamos contenido. No lo estamos subiendo diario, ni estamos subiendo videos tan cortitos o como algunos quisieran, porque no nos gusta estar, por lo menos soy de ese tipo de contenido, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, se llenaron las redes de YouTube con el asunto del apagón y todo el mundo habló del apagón y del apagón, pero al final no dieron ninguna noticia buena, ¿verdad? Y hay noticias que están sucediendo en el mundo que las vamos a tocar, pero las vamos a tocar en mensajes escatológicos en base a lo que la palabra del Señor dice. Así que yo te invito en el nombre de Jesús a que nos sigas y estés pendiente de nuestro contenido y de todo lo que estamos subiendo en el canal y en las demás redes sociales. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima.